Bueno, primero saludarlos, buenas noches con todos. Gracias por venir a este primer conversatorio que se hace alrededor de la muestra sobre Heró Dimensiones de un viaje. Este conversatorio lo hemos titulado Cuadernos de Lontanar, Javier Heró y la autoedición literaria. Quizás solo unas muy breves palabras sobre el título que nos da pie para conversar el día de hoy, ¿no? Cuaderno de Lontanar, quizás algunos saben, es una serie dentro de la colección, una serie dentro de la colección La Rama Florida, que fue la editorial con la que Sologuren publicó a muchos de los grandes poetas de nuestro país. Y bueno, Cuaderno de Lontanar fue además la serie que digamos, arrancó la serie de Cuaderno de Lontanar en 1960 con la publicación de El Río, ¿no? Y la serie estaba dedicada a la publicación de autores noveles y digamos que el nombre lo elegimos porque es el nombre que también califica a una sección dentro de la muestra, ¿no? Y el nombre fue elegido básicamente como una especie de homenaje a Sologuren y a su fuerza no solamente como poeta, escritor, sino también como editor y apasionado de la imprenta y de la materialidad que supone siempre la escritura. Y además nos pareció especialmente estimulante, interesante, descubrir que el Lontanar, bueno, es un descubrimiento personal porque yo particularmente no sabía que era un Lontanar, quizás por mi ignorancia, pero Lontanar es el lugar donde se originan los lagos, ¿no? Entonces es una metáfora también bonita para hablar del lugar donde se originó este caudal, este torrente, este río, ¿no? Que fue la escritura y la vida de Heró. Entonces a partir de esta imagen queremos conversar sobre qué significó la autoedición literaria en Heró y qué aproximaciones podemos encontrar desde distintos ángulos para pensar la materialidad del libro y la materialidad de la escritura. Este es un tema relativamente, diría no relativamente, incluso inédito en las investigaciones y en las aproximaciones que se hacen a la obra de Heró, que normalmente está relacionado con su influencia en la poesía anglosajona, en la poesía española y con una poesía de corte un poco más clásico, más lírico, que es una parte importantísima en su obra, pero creo que esos temas se han destacado muchas veces a costa de ocultar otros temas que nos abren nuevas vías, nuevas vetas de investigación, que en este caso tienen que ver con esta reflexión que él constantemente tiene, y sobre todo desde muy temprana edad, ¿no? Básicamente hemos encontrado manuscritos que pueden tematizar esta idea de la autoedición literaria y la materialidad del libro y la escritura desde los 12 años hasta los 17 años, digamos que es el momento más intenso relativo a ese tipo de preocupaciones, ¿no? Entonces sobre eso vamos a conversar hoy. Voy a presentar rápidamente a los amigos que nos acompañan hoy. Sandra Suazo es mediadora de lectura, escritora y artista gráfica, estudió literatura en San Marcos y ha publicado el poemario Origami Papiroflexia, Horizonte Cerrado, las plaquetas Bros en el 2012, Insomnio en el 2013, Jardín de Ruido en el 2018 y el libro Álbum Artesanal Trayecto del 2018 también. Ha realizado murales, talleres de libro objeto y organizado ferias de fanzine y publicaciones independientes hechas por mujeres. Luego nos acompaña Carlos Morales Falcón, que es narrador, ensayista y profesor, magíster en literatura peruana y latinoamericana por San Marcos, mención honrosa en el concurso nacional de ensayos PUP en el 2009. Como investigador trabajó en el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Lima y es investigador asociado del Instituto Raúl Porras Barnechea de la Universidad de San Marcos del 2010.
Enseñó en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú y actualmente es profesor de literatura en el Colegio Mayor Presidente del Perú, el COAR Lima. Ha publicado en el 2017 el libro antológico Poetas que cuentan, muestra de relatos peruanos, en 1913 y 2013, y el poemario Recóndita Armonía, 2011-2019. Y finalmente nos acompaña Felipe Aburto, quien estudió Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile. Ha publicado ensayos sobre estética cinematográfica en libros colectivos y revistas académicas, entre los que destacan Afuera del film, Errancia, Minoría y Desautorización en el cine de Cristian Sánchez, y Detener las imágenes, Latencia de espera y demoras de la visibilidad en Harun Farocki. La continuidad de la guerra a través de las imágenes, publicado por Metales Pesados en el 2015, y ha sido editor del Fondo de Cultura Económica de Chile y del Fondo de Cultura Económica del Perú. Entonces vamos a comenzar primero con Sandra. La dinámica va a ser primero cada uno interviene aproximadamente 15 minutos sobre el tema y luego conversamos entre nosotros y con quien quiera también participar. Buenas noches. Bueno, agradezco la invitación de la Casa de Literatura y de Rodrigo para tratar este tema. Y bueno, me interesó participar en esta mesa, sobre todo porque he visitado la muestra y hay una faceta del escritor que no conocíamos, que es su faceta de creador constante, de manuscritos, de cuadernillos que tienen una materialidad muy visual, ¿no? Él generó sus propias carátulas, generó también los pies de imprenta, colofones, de esos cuadernillos que entregaba a sus maestros o a otros poetas para que lo leyeran. Entonces, revisar la muestra es sumamente necesario para quien ya conoce la obra y quien no la conoce, pues nos muestra un rostro novedoso de Heró. Y bueno, estos libros que son autoediciones, que son una suerte de libro objeto, libro de artista, también bueno, me llama la atención porque implican una concepción diversa de la lectura. Bueno, entonces mi entrada va por allí, ¿no? Bueno, revisando la biografía del escritor que realiza Cecilio Heró, en una carta incluida en esta, dirigida a Arturo Corcuera desde París el año 61, en medio de este viaje que realiza a Europa el poeta, en búsqueda de, bueno, él quería quedarse, creo, allí, le escribe contándole luego de esta crisis, ¿no? Un poco económica, un poco también existencial de qué va a pasar conmigo, le dice, ¿no? Pero regresaré, como primicia regresaré, y cito, le dice, por eso, cuando vuelva, y si ustedes quieren, los reuniré a todos, César, Mario, Reinaldo, Livio, Lucho Hernández, etcétera, y a ti, por supuesto, para fundar un movimiento poético y acabaremos definitivamente con la poesía del libro. Luego señala que lleva tiempo pensándolo, incluso escribió el programa y el primer número de la revista junto a Luis Loaiza. Después indica a qué se refiere con acabar con la poesía del libro. Ya para esto había sido publicado El Río, y estaba en manuscrito la copia de Estación Reunida para presentarse a los Juegos Florales. Y en medio de pedirle o no pedirle, de que pase a máquina, que entregue todo este trámite para presentarse al concurso, le dice eso, ¿no? O sea, vamos a acabar con la poesía del libro. ¿Y a qué se refiere? Ser algo genial, con la efusividad que le caracteriza, cito, ¿no? Saldremos a las calles, a las plazas, a los teatros, a provincias, es decir, devolveremos la poesía al pueblo. Nuestro movimiento tendrá repercusiones en todos los campos, ya lo verás, y principalmente en el campo político. Será algo genial, enorme, fastuoso. Entonces, el Heró que ideaba, el Heró que proyectaba su vida como escritor de manera sosegada en el gabinete que vemos siempre en fotografías, también era un Heró que tenía una concepción en proceso de qué es un libro o de cómo concebir, como menciono, no solamente la forma, sino la lectura. Bueno, este Heró del año 61, no sé si se contrapone o es semejante o nos muestra una faceta anterior cuando oímos referir a su hermana, a sus familiares y a algunos maestros suyos, de que él era una persona que
confeccionaba cuadernillos, cito a su hermana, que luego ilustraba con carátulas que dibujaba en tintas o acuarelas. Fueron horas enteras que mi hermano pasaba en su dormitorio dedicado a la poesía. Estas horas enteras se manifiestan en las bellas portadas, no sé si se puede observar una imagen, las bellas portadas que tienen, las que vemos en la exposición, ¿no? Él ideó la carátula del río. Tenemos la maqueta que él realiza. Ahorita, la tercera imagen. Ahorita va a pasar esa. Entonces, nosotros no sabíamos, bueno, ahora lo sabemos, que la imagen que está allí, el sello de la colección Cuadernos de Lontanar de la Rama Florida, fue creada por el mismísimo Javier, que él tenía una afición a dejar marcas en los manuscritos que realizaba. Entonces, esta imagen, que luego también será utilizada en otras publicaciones, nace de su curiosidad plástica. Y él pasaba, como dicen, horas enteras escribiendo, ideando, estructurando, haciendo una suerte de collage también con los tipos. Eso nos da una idea de la seriedad con la que tomo la publicación, pero también una concepción bastante manual, artesanal de la escritura, ¿no? Bueno, estas imágenes podrían contradecirse quizá, ¿no? El poeta que quiere salir del papel, el poeta que quiere salir de la poesía del libro, podría parecer que se contrapone a esta otra imagen del poeta que sí, que está pensando en poner en letras de molde su nombre en las publicaciones venideras y que se preocupa porque éstas sean leídas. Sin embargo, también hay un proceso y hay una concepción, como mencionaba Rodrigo, como lo muestra la curaduría, ¿no? Una concepción de la escritura bastante distinta a cómo se plantea, o lo plantea quizás la dinámica del mercado, de la compraventa. El trabajo escritural, el trabajo de idear, de crear, es también un trabajo corporal, ¿no? Es también un trabajo del cuerpo, un trabajo de la huella de la mano en la hoja. Y es lo que de repente una publicación de la poesía completa o las copias no dejan ver, ¿no? Entonces, para quien disfruta de esas cosas, es magnífico poder tener esa huella del proceso, por ejemplo, que vemos aquí en la muestra de la creación de esta portada, ¿no? O tener la huella de la caligrafía del escritor, ¿no? Entonces, esa es una concepción distinta a la del mero, de la impersonalidad que genera de repente alguna publicación más masiva, ¿no? O el no involucrarse en ese proceso. Contaba también Sologuren que él estaba metido allí antes de la publicación del Río en la imprenta, ¿no? Que prácticamente él con su cuerpo enorme y bastante solemne se remangaba también las camisas y sí, hacía eso que hacen los obreros, ¿no? Pero en este caso era yo considero que el trabajo editorial de Sologuren es un trabajo que, como digo, deja la huella del cuerpo, pero también del tiempo y la paciencia y de todo este pensar en algo que no tiene digamos, una respuesta inmediata, ¿no? Que es la creación artística, ¿no? Incluso plástica, ¿no? De un libro. Entonces, me gusta mucho pensar o imaginar cómo se desarrolló esta propuesta y cómo desarrolla también el poeta muy joven esta caligrafía misma, ¿no? Justo le comentaba a los compañeros que me interesaba también esta idea de cómo se va configurando la lectura a partir de la forma del libro, de la concepción que tiene del libro, después incluso, ¿no? Incluso de la poesía, ¿no? Esa poesía directa, todo ese proceso tan vertiginoso que vemos en él como creador. Y leí un poco una historia de la lectura de Alberto Manguel y menciona o se concluye que la mismísima forma del libro genera una forma de leer, ¿no? En la historia del libro se pasa incluso de tamaños, ¿no? Tenemos desde el papiro hasta pasando por el pergamino, y el papiro, que era tan grande y tan frágil, no permitía, de hecho,
una apreciación cómoda, ¿no? El pergamino más cercano al libro, de hecho de animal, lo logra, se puede doblar muchas veces, y luego llega el papel, ¿no? La imprenta. La imprenta genera otras cosas más. Sin embargo, se creía que la imprenta y la presencia de la máquina irían a eliminar eso que tenía el códice, esa huella de la mano del escriba, del copista. Y sin embargo, así no fue. Según el historiador, los mejores calígrafos o los mejores especialistas en caligrafía surgieron de manera paralela que el libro. Entonces, vemos incluso hoy que existe una tendencia, no una tendencia, sino que siempre ha existido esa otra vertiente, ¿no? La vertiente que le otorga, no diría sentido, pero que concibe la poesía o el objeto o la escritura también como algo no solamente verbal, sino visual, táctil, ¿no? Entonces, este tipo de lectura, o el río, los cuadernillos que vemos que generaba o que creaba Heró, nos llevan a reflexionar un poco en esto, ¿no? En el tamaño, en la forma del libro para su trato. Entonces, yo lo imaginaba estos libros de Heró como pequeños seres vivientes, ¿no? Pequeños seres vivientes en las manos de sus receptores, ¿no? Aquellos que en donde latía, como digo, la huella del tiempo y del cuerpo, pero también objetos que pueden ser manipulados de manera sencilla, ¿no? Bueno, justo el autor Manguel mencionaba, ¿no? Comparando en nuestras épocas modernas cómo leemos el pergamino, el papiro, se enrollaba. Era una lectura en la que uno veía un fragmento y no veía la totalidad. En el libro, y sobre todo en un libro pequeño, el libro que puede agarrarse y tenerse constantemente, se siente eso que busca el ser humano, que es tener quizá la totalidad o algo que emule la totalidad ahí. Y es una lectura un poco más detenida, ¿no? Entonces, los libros que tienen elementos visuales o plásticos también ameritan un mayor detenimiento, menos velocidad. Y eso es algo que considero logra para nosotros que los observamos, los cuadernillos o estos manuscritos que encontramos en la muestra y que hemos descubierto ahora. Entonces, bueno, por ahí iba. Y revolviendo esta primera idea, ¿no? a la idea que aventura Heró al hablarle a Corcuera sobre un proyecto integral, ¿no? En donde la poesía sale del papel, es también otra forma de lectura, ¿no? Si bien el poema también es un trabajo artesanal, ese poema también va más allá de lo limitado que puede ser, porque esa es una desventaja de una edición o de este tipo de manuscritos copiados o hechos personalmente, ¿no? O sea, es limitada su red, su alcance. Y entonces, sin embargo, esta poesía podría ser más o dirigida de otra forma. Yo creo que Heró tenía en mente algo muy vanguardista, ¿no? Algo que toman de repente otras generaciones de poetas, ¿no? Que es concebir al libro no como un producto de élite, bueno, muy acorde a su concepción ideológica de reivindicación, ¿no? de aquellos que estaban sometidos y aquellos a los que la cultura no podía llegar. Entonces, esta idea del libro como parte de la alta cultura también se desecha y se aventura en nuevas formas, ¿no? Un libro que pueda ser visto, un libro que pueda ser tocado, un libro que pueda ser de repente escuchado, es algo que late ahí en esta mención de un proyecto futuro. Bueno, entonces, leamos Heró desde otra perspectiva también, ¿no? Una perspectiva en la que él es un experimentador también, ¿no? Entonces, no solamente es aquel poeta que se contiene o que va pasando, o que tiene, como mencionaba Rodrigo, una lectura clásica, ¿no? O esta bisagra entre la poesía de inicio de siglo y luego esta poesía que involucra la conversacional, quizás lo más directo, sino que también hay una experimentación y una concepción
del libro distinta y del poetizar muy distinto. Entonces, muy bien, buenas noches con todos. Quiero agradecer a la Casa de la Literatura, a Sandra de la Cruz por hacerme la invitación, a Rodrigo Vera por también considerarme en la mesa, a su directora Milagros Aldarriaga por la consideración de siempre, y felicitarlos por esta exposición de Javier Heró, que está muy, muy hermosa, es muy agradable recorrer y ver los muros, está bien dispuesta, me ha gustado mucho, felicito al curador de la muestra. Y yo a pesar de que hace unos varios años que soy amigo de Cecilia Heró y que trabajamos también sus archivos, pero por otro proyecto, no había visto con detenimiento estos dibujos que tiene Javier Heró, que bien nos explicó Rodrigo, ¿no? Y yo noto en estos dibujos, no sé si ¿de qué años serán del 50, bordeando el 60, ya recordé, 50, 60. Noto que hay mucha influencia de abstracto, hay mucha influencia, y recuerdo que en ese entonces la agrupación Espacio estaba imponiendo la modernidad y estaban postulando mucho el abstraccionismo, y siento en sus dibujos mucho abstraccionismo lírico, afincado en la línea, en el color, en la composición abstracta, y mucho automatismo lineal y curvo, que es lo que hacen los que empiezan a dibujar, ¿no? Que es lo más inmediato, este automatismo curvo lineal. Y me parece interesante, y estos colofones que también mencionó Sandra, me parece muy curioso en este perfil de Javier Heró, ¿no? Que es un perfil, como bien mencionó Sandra también, que aspira a la totalidad. En una carta que está pegada en los muros, menciona que postula una literatura que convoque la música o la totalidad de las artes, que es algo que es un deseo muy antiguo en la tradición literaria y artística, ¿no? Ustedes saben que los simbolistas planteaban eso. Ustedes saben que Baudelaire tiene un poema que se llama Las Correspondencias, en donde menciona que los sonidos se ligan con los colores, ¿no? Hay muchas de estas cosas de ligar todas las artes que tienen, bueno, simbolismo, la vanguardia, y él se alimenta justamente del surrealismo, y veo eso en su carta, me pareció interesante. Y la invitación que me hace la Casa de la Literatura me lleva a pensar a mi misma labor como escritor, ¿no? Yo siempre he tenido vinculación con archivos, he trabajado, bueno, parte del archivo de Javier, he trabajado el archivo de Washington Delgado y he trabajado el archivo de Francisco Bentezú, en algún momento lo conversamos. Y tengo una debilidad, una fascinación por los manuscritos, el sistema, pienso que hay un sistema de pensamiento en los manuscritos que me gusta a mí explorar mucho. Y a la vez tengo una tendencia por mezclar distintas. De hecho, me gustó mucho la mesa porque dije, bueno, es la posición de una poeta ligada a la materialidad de la escritura, y yo sé que Sandra hace unos libros hermosos que se desdoblan y me gustaría escuchar, seguramente vamos a escuchar más adelante sobre sus libros, y la posición de un editor, ¿no?, frente a la materialidad del libro, y la posición de un narrador, digamos que me puedo asumir como un narrador frente a la materialidad del libro. Entonces, este recorrido que nos has hecho, y que yo estaba un poco callado quizás, pero estaba pensando, me hace pensar mucho en unos apuntes que yo venía dándole vueltas, ¿no?, sobre una especie de frontera móvil en la que también está inserto mínimamente Javier Heró, porque son bocetos iniciales, ¿no? Pero hay proyectos que están mucho más sólidos, mucho más interesantes, que de alguna manera se ligan con lo que menciona Sandra, ¿no? Este distinto vínculo que se tiene el lector con un libro, que es que ha sufrido todo un proceso a lo largo de la historia, desde ser grabado en obeliscos. Antes la escritura se grababa en obeliscos, se grababa en muros, ¿verdad? Porque se buscaba la trascendencia.
Posteriormente, como mencionó Sandra, se usaron los papiros, los rollos, porque se necesitaba trasladar ese conocimiento. Y digamos que el libro es, así como lo conocemos, es la cima de la evolución de este soporte. Entonces, el libro como soporte le da prioridad al contenido, ¿verdad? Tradicionalmente nosotros leemos un libro por el contenido, pero lo que nos plantea esos tipos de libros que insertan dibujos, que son muy conscientes de la tipografía, del papel, del formato, nos están indicando una fluctuación entre la letra y la imagen, ¿no? Y yo diría que esa fluctuación entre la letra y la imagen va generando distintos tipos de libros. Yo podría aventurar la idea de que hay como 3 tendencias. Una en donde se coloca a la imagen y a la letra en el mismo nivel, ¿no? Eso entendiendo que los dos son sistemas sígnicos que son irreemplazables entre sí, que están no como esos libros donde se ilustra la palabra, ¿no? Sino que donde la imagen es un signo más que tiene un peso que si se retira del libro queda vacío, ¿no? Dentro de esa tendencia puede haber una prioridad de la imagen. Hay libros que solamente son fotomontajes o son collage, donde hay una prioridad de la imagen y hay una cosa menor de la letra, hay una presencia menor de la letra. Y ahí va lo que mencionaba también Sandra, ¿no? Exige que el lector tenga otra manera de relacionarse con el libro, porque yo diría que ahí el libro comienza a mostrarse como un libro ilegible. ¿Por qué piensan que yo digo que es un libro ilegible? Tal vez porque como no se basa en los signos lingüísticos y se basa en códigos visuales, tiende a ser ilegible para nosotros porque exige otra competencia, exige otro tipo de lector. Ya no es un lector simplemente contemplativo, sino es un lector activo, ¿verdad? Que tiene que tener cierta competencia. Bueno, imagino que cuando nos enfrentamos a un libro donde la prioridad es la imagen, lo que tenemos que generar ahí es una especie de ruta de lectura a partir del ritmo, de los pesos visuales de la imagen, a partir de los contrastes, ¿no? Es otro tipo de libro, ¿no? Pero está en esta fluctuación entre letra e imagen, ¿me cuenta? Y una tercera tendencia es la que mencionó en nuestro diálogo también Felipe, esta desmaterialización del libro, ¿no? Que se corresponde con la desmaterialización del arte que se produce en los años 50, 60, ¿verdad? Que tiene que ver con artistas que, como precisamente menciona Sandra, ¿no? Buscan en los años 50 y 60 una alternativa distinta de circulación de sus obras aparte de las galerías, un sistema de distribución alternativo a las galerías. Entonces hacen ediciones que, como también mencionaba, me parece, Rodrigo, en donde ya el soporte, se dan cuenta que al inicio el libro, o tradicionalmente el libro se muestra como soporte donde es importante el contenido, y luego se ve como un soporte que también puede ser significado, es decir, como un significante que también puede tener significado, a la par que la letra, ¿no? Y a veces es el soporte puro significado, pero aquí el soporte se vuelve al inicio, ¿no? Lo que hacen los artistas conceptuales y los minimalistas es como resaltar solo el proceso, ¿no? A ellos les importa solo el proceso, porque están más ligados en esos actos o performance que son efímeros, y lo que hacen es registrar sus mapas, sus diagramas, ¿verdad? Entonces desmaterializan en cierto sentido el libro. ¿A qué quiero llegar con estas 3 tendencias, digamos? Es que luego de esto nosotros tenemos otra forma de concebir al autor. Es un autor con muchos más criterios editoriales. Tenemos otra forma de concebir al libro. O sea, ya no es gratuito. O sea, no va a ser gratuito que nosotros decidamos qué página ponerle, qué textura tiene la página, qué carátula, qué colores, ¿verdad? Tenemos una idea distinta del libro, ¿no? Entonces el soporte también es un significado. Significado y significante se van mezclando. Y también tenemos esta idea del nuevo lector, ¿no? Es un lector que tiene la cercanía, como mencionó Sandra, del libro, que le da un ritmo de lectura, una estructura de lectura, que no solamente es contemplativo, que también es espectador, que tiene cierta competencia, ¿no? Dentro de esas tendencias, a mí me llama mucho la atención la admiración que tienen los críticos de arte por un autor que yo adoro, ¿no? Es Jorge Luis Borges.
Entonces, ¿ustedes se acuerdan del cuento Pierre Menard, el autor del Quijote? Fantástico, ¿no? ¿De qué trata más o menos este cuento? Es una persona que vuelve a escribir el Quijote, pero en otra época, y el significado es completamente otro. Es una lectura distinta. Es una lectura distinta a pesar de que es el mismo texto. Entonces, en una parte del cuento dice el narrador, ¿no? Dice, en el Quijote de Cervantes se puede ver este concepto de historia, pero que solamente es la historia decorativa. Y cita el párrafo, ¿verdad? Ajá, la madre de la verdad, pero es decorativa nada más. Sin embargo, Pierre Menard, este autor francés del siglo XIX, menciona la historia pero vinculándola con la realidad, ¿verdad? Pero sin embargo cita el mismo fragmento. Entonces está haciendo esto que hacen los artistas conceptuales de la apropiación, ¿no? Está apropiándose. Pero a la vez hay un teórico con el que se inicia lo que se llama la literatura postmoderna, que se llama John Barth, en su texto llamado Literatura del Agotamiento, que menciona que Borges, con estos artificios, nos está indicando 3 elementos, ¿no? El primero es que nos induce, no sé cuánto tiempo tengo. Nos dice primero que Borges, al insertar ese enfrentamiento entre sueño y realidad, no sé si ustedes recordarán esos enfrentamientos que, por ejemplo, en las ruinas circulares, el hombre que sueña a otro hombre, que es soñado por otro hombre, ¿no? Ese enfrentamiento entre el sueño y la realidad nos está indicando peligrosamente que es posible que nuestra realidad también sea una invención o un sueño de alguien, ¿no? Otra de las cosas que nos menciona, que rescata este crítico de arte en Borges, es el regreso al infinito, el eterno retorno, el eterno retorno. Y ese eterno retorno tiene que ver con lo que llama este crítico, o con lo que resalta este crítico en Borges, que es el agotamiento de las posibilidades literarias, ¿no? ¿Ustedes han notado que Borges tiene cuentos que parecen ensayos? ¿Y esos ensayos parecen comentarios de libros? ¿Y esos libros a veces no existen? Entonces, pareciera que para Borges ya no hay nada que escribir, sino el escritor tiene que asumir, según este crítico, la posición de anotador, de amanuense, de traductor. Y esto es lo que potencia la literatura posmoderna, y esto es lo que me llevó a pensar, a partir de una invitación que me hicieron, en una novela que yo estoy leyendo con mucha pasión, en mucho agobio, mucha obsesión, robándole un poco de tiempo al trabajo, que es Las casas de las hojas, de Mark Danielewski, ¿no? Les recomiendo esa novela porque, en primer lugar, es un homenaje a Borges. Es una novela que trata de... Es un chico que hace tatuajes, que tiene su compañero de viajes, que es compañero de aventuras, que se llama Lutz, con el que se va a los bares a tomar. Y está enamorado de un stripper que tiene un tatuaje de un tambor cerca a una zona impúdica. Y él, al buscar un departamento para vivir, encuentra de pronto un manuscrito de Zampano. Y este manuscrito de Zampano es sobre una película que se llama el documento Davidson, el experimento Davidson. Entonces, lo que hace la novela, y no sé si podemos poner, y con esto cierro, no sé si podemos poner el PDF de la novela. Lo que hace la novela es justamente asumir el trabajo del escritor como un apuntador, ¿no? Como un redactor, como un comentador de manuscritos. Por ejemplo, y en la novela lo que hace es diferenciar las letras, los tipos de letras. Por ejemplo, el tipo de letra Courier, es para el tatuador, vamos a llamar tatuador, que se llama John, se me va el nombre, pero si ustedes notan, no sé si puedes retroceder las páginas. Miren, quédate ahí por favor. Los pies de página le sirven para introducir otro narrador.
Si ustedes se dan cuenta, el escritor está jugando con las retículas. ¿Qué son las retículas? ¿Tiene que ver con las retinas, con los ojos? Las retículas para los diseñadores gráficos son las líneas horizontales y verticales que van formando una malla, y esa malla le sirven a los diseñadores para darle orden. Lo que buscan las retículas es que haya orden, que haya claridad, que sea lógico. Entonces, lo que hace este escritor es asimilar la tipografía, asimilar las retículas para insertarlas al contenido de la novela. Por ejemplo, en esta parte de la novela, el grupo de personas se ha dado cuenta que en la casa donde están viviendo, el espacio interior es más grande que el espacio exterior. Entonces, lo que hace el protagonista, Navidson, es hacer un hueco a todas las paredes para hacer la medición, pero se da cuenta de que en la casa se ha insertado un pasadizo oscuro. Entonces es un homenaje a Borges, ¿no? Porque esto nos hace referencia a la LEP, ¿no? Un pasadizo oscuro, en donde él se interna una noche, porque no les conté que él tiene un problema familiar. Su esposa le ha dicho, como él es un fotoreportero famoso, que o elige su trabajo o elige el matrimonio. Y como hacemos usualmente cuando nos dan dos opciones, elegimos las dos a la vez. Entonces, él elige ir con su familia, pero a la vez grabarlas. Entonces comienza a hacer toda esta película y le prohíbe que entre a este agujero negro, a este pasadizo grande, y él entra una noche y se extravía, ¿no? Y solamente pudo salir porque escucha la voz de su niña, ¿no? Bueno, esta parte de la novela es cuando él contrata a un grupo de personas, de expedicionarios, que se insertan en la novela, y lo que quiere hacer, poniendo retículas horizontales, es generar el sentido de desorientación y el sentido de agobio que hay en esa parte del contenido de la novela. Es decir, que no es gratuito que él use elementos formales retóricos, que use elementos formales tipográficos, y que en este caso use elementos de maquetación para darle sentido al contenido de la novela. Yo podría acabar mi intervención diciendo que lo esencial es esto, ¿no? Que lo esencial no es querer ser experimental o querer ser sofisticado, sino, como el mismo Brad señala, es tal vez reconocer la tradición y reconocer la innovación y hacer ese diálogo tenso, esa línea fluctuante que mencioné al inicio de mi intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo particularmente no había visitado antes la exposición. Felicito a Rodrigo, quedó destilada, ¿no? Precisa. ¿No se escucha? Bueno, decía que esto es importante, ¿no? Que no es importante que yo lo felicite, sino que creo que ha hecho un trabajo muy preciso, ¿no? Con Ero. Y tal vez sea también esta mesa la oportunidad para comentar esta larga labor de archivo de Casa de la Literatura, ¿no? O quizás no comentarla, sino dejarla planteada, ¿no? Hay una gran labor de archivo y así como cuesta encontrarlos, mucho esfuerzo también tiene articularlos, ¿no? Muchísimo esfuerzo. Porque, y ahí me detengo con esto, porque el archivo trae consigo la fantasía de la continuidad, ¿no? Y eso a los curadores, ¿no? Debe ser algo muy difícil de trabajar. Quisiera retomar muy breve, ¿no? Lo que decía Sandra, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ella ha llamado el trabajo de la huella y la presencia de una corporalidad. Y también estoy muy de acuerdo con el modo en que Sandra insinúa algo así como una poética de la desaceleración, ¿no? En un objeto cultural como el libro. Hay
tenemos la sensación de que ¿cómo decirlo? La ansiedad existencial, ¿no? de las sociedades neoliberales precisamente han eliminado la lentitud, ¿no? En el cine se puede ver eso, ¿no? En el cine se ha desarrollado una poética de la lentitud que es importantísima, ¿no? Y en esta poética de desacelerar la legibilidad, ¿no? O desacelerar la recepción, perdón, no la legibilidad, desacelerar la recepción, me parece interesante que Sandra lo halle en una obra tan temprana, tan breve y tan importante como la de Javier Heró. Creo que hay un elemento que es interesante que tenemos que valorar, ¿no? Subyace en este diálogo, ¿no? Una tensión todavía inespecífica entre mercancía y libro, ¿no? Se habla de la materialidad del libro como si la materialidad del libro estuviera subordinada a su gesto manuscrito, ¿no? Cuando el libro que tienes tú en la mesa, el que tengo yo, me parece que siempre hay materialidad disponible, ¿no? No una tipografía consensuada para un uso determinado y que se utilice para la maquetación de un libro, de una colección de ensayos, de narrativa, no me parece que le resta materialidad al libro. Y sin embargo estamos deslizándonos hacia un otro lugar que todavía no podemos decir cuál es, ¿no? Lo que tenemos es algo así el gesto, por eso la figura de la huella y la corporalidad podría ser un índice para incluir la diferencia entre esa mercancía que no es lenta, que circula con la velocidad de las imágenes, ¿no? Circula con la velocidad de los mensajes contemporáneos, y otra cosa que sería una resistencia. A mí me gusta imaginar la autoedición, pero también la materialidad del libro como una resistencia. Y es una resistencia que no solo se pone en evidencia comparándolo con otros objetos de consumo, ¿no? Porque incluso, yo creo que estaríamos de acuerdo, ¿no, Sandra? Que un único ejemplar genera más consumo que 1500 ejemplares. Entonces no está salvo por su... Es decir, lo aurático no te defiende del consumo, al contrario. De hecho, hay unas ediciones de Ivory Press, que son pequeños libritos que esta editorial le encarga a artistas para que ellos mismos confeccionen su libro. Hay uno de Amsel Kiefer que es hermoso, ¿no? Que se llama Los Argonautas. Y el libro se pone en valor incluso con el detalle de la firma del autor. Solo 15 ejemplares tienen el detalle. Entonces, me parece que la huella también está sujeta a negociación dentro de esta poética de la desaceleración o de la lentitud, ¿no? Que sería como una manera de expurgar casi yogimente, por decirlo así, casi zenmente, las ansiedades existenciales del mercado, ¿no? De nuestras vidas. Entonces es interesante rastrearlo ahí. Yo sí hago una defensa del libro vulgar. A mí me gustan los libros vulgares porque ahí también se pueden encontrar cosas muy interesantes y sobre todo porque no está el romanticismo de la primera edición. No está el romanticismo del gesto automático, ¿no? De la corporalidad desnuda, de la corporalidad sin el trauma de la producción. De hecho, me parece que hay mucho de... a propósito de esta idea del poeta obrero, perdón, ¿era así, Rodrigo? ¿Cómo lo menciona en un texto Heró, que él trabaja como un poeta obrero? ¿Es eso, sí? ¿Cómo? También hay menciones a un obrero de la palabra. Eso, un obrero de la palabra. Y otros que dan testimonio de haber visto a Heró trabajando en talleres de seguridad. De acuerdo. Es interesante porque hay, por ejemplo, un poeta obrero del Perú, tal cual, literalmente un poeta obrero y maravilloso, es Leoncio Bueno. Es interesante la tensión, digo. Si ustedes ven la autoedición que hace Leoncio Bueno de Hijo de Golondrino, se van a dar cuenta de que
comparándolo con las autoediciones de Heró, hay otro gesto, hay otra dimensión. A mí me gusta la autoedición de Leoncio Bueno porque no es manuscrito, fotocopia. Eso es interesante, ¿no? Fotocopia el señor. Es su biografía, ¿no? Y él era un hijo de golondrina. Entonces es interesante el levantamiento documental y el levantamiento de archivo que hace la casa precisamente por eso, ¿no? Para discutir cuál sería el estatuto proletario de nuestras producciones escriturarias, ¿no? Como la de Heró, y en este caso la de Leoncio Bueno. Y eso contribuye claramente a expandir el campo, ¿no? Y trazar como nuevas narrativas. Hay un texto hermoso que se llama La atracción del archivo. No sé si lo conocen, se puede descargar en PDF. Está muy bien. Es de una historiadora francesa que se llama Arlette Farge y comenta una visita a un archivo, ya no me acuerdo cuál es. Pero es un archivo muy importante francés. Y como les suele ocurrir a todos los franceses, ¿no? Post-Foucault, hacen una descripción fenomenológica de todo, ¿no? Y les recomiendo ese texto porque ella va al archivo precisamente para reconstruir la historiografía moral de un determinado siglo francés, de un determinado periodo político francés, y termina hablando sobre la suspensión del polvo sobre las hojas. Es una deriva muy francesa, pero que es alucinante, ¿no? Y es interesante, se los recomiendo porque ella también incluye un elemento que nos puede ayudar a diferenciar de qué cosa estamos hablando cuando interpelamos la materialidad del libro, ¿no? Ella hace la diferencia entre los legajos ciertos documentos burocráticos que producía los sistemas, la policía francesa, que tomaba declaraciones a sujetos infames, ¿no? Ladrones, prostitutas, todo lo que se considera para ellos infame, ¿no? Y esta historiadora se pregunta, bueno, ¿frente a qué estoy, no? ¿Frente a qué estoy? Frente a un testimonio de primer orden, ¿no? Un informante. Dice no, porque finalmente es el policía el que lo hace hablar. Puede ser su palabra, ¿no? Puede ser transcrito tal cual, pero el hecho de tomar la palabra no ha sido iniciativa propia. Entonces hay una mediación, ¿no? Esa es la vigilancia, de hecho. Cuando alguien te obliga a hablar, es porque están mal las cosas. Bueno, creo que lo importante sería, y para eso sirve creo también mucho la exposición de Heró, como también sirvió la de Watanabe, que fue la otra que pude ver. Sirve que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es esa materialidad? ¿No? Yo insisto, no lo podría desarrollar, sería muy largo, aburrido, ya veo que mejor ni muestro las imágenes. Sí, porque es un aburrimiento total para ustedes, ¿no? Para mí no. De hecho, me tomó tiempo buscarlo. Yo creo que el asunto es que hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia, hay una... bueno, pero esa no. Hay una resistencia porque en este juego, en este trabajo de la huella, no es algo así como que entre el cuerpo y el signo haya una continuidad y una inmediatez que se impresiona en la página, ¿no? Por ejemplo, Paul, mira, hay unos que se llaman dibujos mezcalínicos. Para un poco explicar eso ya me termino ahí. Sí, lo de Michaud. Bueno, Michaud es un poeta belga nacionalizado francés. ¿Y lo puedes poner en imágenes, Paul? Así para eso vista, claro, ¿verdad? Voy a explicarle un poquitito. Entre el 50 y el 55, Michaud, que es un poeta belga nacionalizado francés, consumió mescalina, ¿no? Asistido por un psiquiatra. Y generó tres tipos en lo que tú dices, ¿no? Como en la frontera móvil entre letra e imagen, generó tres textos, ¿no? Tres tipos de textos. Uno, que era la reacción inmediata al consumo de la mescalina. Luego hubo un diario del consumo de la mescalina.
y luego escribió cuando venía el regreso de la droga, ¿no? Cuando le regresaba, venía este reenvión de la mescalina, volvía a escribir. Y Micheaux tiene un libro que se llama Miserable Milagro. Y ese libro es hermoso. La traducción al español lo sacó Monte Ávila, que es una gran editorial, ¿no? Ni el chavismo lo ha podido destruir. De hecho, la biografía completa, pero ¿qué voy a decir? De René Daumal, y la poesía completa de René Daumal la ha sacado el gobierno venezolano, ¿no? Porque es una empresa del Estado. Bueno, decía que Micheaux en Miserable Milagro hace un repaso de cómo genera estas escrituras, ¿no? Y él dice que la mescalina le regresa una verdad no representable de su existencia. Es decir, cuando hay huella, no es la mano que se autentica en la impresión del papel. Cuando hay huella, es algo así como una subjetividad liberada. ¿Me explico un poquito? No es invasible, algo material. Claro, por ejemplo, es que aquí no se ve porque eso es un autorretrato con tipos, ¿no? Pero en el dibujo mescalínico tú ves que la figura precisamente está tentando la aparición de la letra, que es puro código, y no está del lado del dibujo, sino del lado de una línea que siempre tiende a curvarse, ¿no? Una línea que tiene su tensión en términos más bien oblicuos, ¿no? Y Micheaux creía que ahí lo que se recuperaba no era algo así como una verdad del escritor, ¿no? Sino que el cuerpo se reinventaba en ese gesto. Entonces, en ese caso, la poética de la huella no tiene una dimensión autoral. Así como no tiene una dimensión autoral como la puede tener una firma, ¿no? No se firma, ¿no? Hay algo ahí extraño. Y eso es una resistencia, por ejemplo. Ahí hay una materialidad extraña, ¿no? Algo se resiste. En la edición y con eso termino, en la edición de Monte Ávila de Miserable Milagro hay una marginalia pero hermosa. Yo no me la creía. Y es que Micheaux escribe lo que le va ocurriendo con el consumo de droga y al margen en cursiva hace un comentario de esa escritura inconsciente, es como que la intenta atrapar. Y todo el libro es precisamente desvanecer la figura del autor. Entonces la escritura también es una resistencia para residencializar esa escritura, darle biografía, y es pura lucha, ¿no? Es pura resistencia. Y yo creo que preguntarse por la materialidad del libro, al menos con ese pequeño elemento, sería como resistir. Y por eso aparecía la imagen de Bansky, que había traído la del leopardo, porque me parecía recontra ejemplar, ¿no? Porque Bansky hace ese graffiti, no recuerdo en qué año. Ven que iba a ser aburridísimo si mostraba todas las imágenes. Bueno, en la imagen de leopardo es un leopardo que sale de su jaula, ¿no? Es un encuentro genial. Y además es una jaula que es un código de barra. Y sabemos que una vez que se rompen los códigos, las rupturas se vuelven tradiciones. No hay problema, ¿no? El mercado es súper, en ese sentido, democrático, ¿no? Receptivo. En este caso es interesante porque está hecho con stencil. Es decir, nunca va a poder acontecer la imagen sin ese soporte, ¿no? El soporte que está atrás. Y además es interesante porque está la figura de las manchas del leopardo, que sería algo así como las manchas dadas por naturaleza, en cambio el código de barra sería pura cultura, ¿no? Y es interesante este gesto de dislocar la barra, ¿no? Y me parece que es interesante porque hay algo que se libera que no es algo así como el leopardo. No solo se está liberando el leopardo. Representacionalmente el graffiti funciona de otra manera, ¿no? Y ahora me hago acordar, y aquí sí termino, lo que le comentaba a los amigos en la conversación previa, y era esta figura del código, ¿no? Que por acá lo tenía anotado, que Verástegui, en una entrevista con un peruanista que ya no estábamos tan claros si era inglés o alemán,
el periodista dudaba mucho de su formación cultural, ¿no? Que es amplia, ¿no? Verástegui es una de las mentes brillantes, ¿no? Del Perú, junto con Watanabe, creo. Y Verástegui le dice al periodista, ¿no? Yo le puedo decir todos los libros que he leído y además la ficha bibliográfica de los mismos para que los consulte en la biblioteca. Y se los dice, tal cual. Es interesante ese imaginario del libro de Verástegui, ¿no? Se vuelve puro código, igual que acá, ¿no? Es extraño, ¿no? Y es extraño y es democrático porque es una clase media, que no así, pero es una clase media que reclama la institucionalidad porque menciona la biblioteca, ¿no? No va al taller de Sologuren, quiere la biblioteca, dice, ahí está, ahí estoy certificando. Eso es interesante también, ¿no? Tony Negri decía hace poco que la lucha de clase no era un problema del marxismo, sino que era la vida, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Así que bueno, ahí eso es lo que les quería comentar un poquito. Bueno, gracias a los tres. Nada, ha sido muy interesante escucharlos. No puedo evitar meter mi cuchara en las cosas que han mencionado, porque a mí particularmente también el tema de la materialidad en un sentido amplio y la materialidad de la escritura del libro es algo que me entusiasma mucho, es algo que sí que me interesa en general. Entonces pensaba, para no hacerla muy larga, en algunas cosas puntuales que mencionó Felipe, Sandra y Carlos, ¿no? El tema de la huella, como índice de que ha habido una escritura, de que ha habido una marca inicial, ¿no? Que ha habido una marca sobre el papel, que finalmente es la base fenomenológica, si quieres decir, básica de todo gesto escritural, ¿no? Felipe, las relacionabas a estos ejercicios de Henri Michaud. Sandra, los relacionabas al cuerpo, ¿no? A la corporalidad. Pero a partir de lo que mencionaste de Michaud, hablaste de la huella como una subjetividad liberada, ¿no? Y ahí de inmediato pensaba en un concepto que Roland Barthes lo plantea en un libro que se llama Lo obvio y lo obtuso, que es el concepto del gesto, ¿no? Y que me parece que se aplica muy bien a este ejemplo incluso que pusiste, no me acuerdo ya de qué referencia, pero hablaste del polvo sobre la hoja, ¿no? Ajá, el relato. El polvo sobre la hoja me parece que sería un ejemplo perfecto de lo que Barthes entiende por gesto, ¿no? Él define el gesto como el suplemento del acto, dice, ¿no? Es decir, es toda la materia que acumulamos cuando la escritura pierde de algún modo su función instrumental, meramente comunicativa, ¿no? Entonces piensen en todo lo que hacemos cuando de pronto escribimos una carta, ¿no? Y nos distrae, de pronto nos asalta la distracción en el camino y comenzamos a hacer algún garabatito inconsciente o alguna actividad que está por sobre fuera de la función específica de quiero enviar una carta por un acto concreto, digamos, ¿no? Entonces el polvo sobre la hoja, estos garabatitos inconscientes que hacemos cuando escribimos un poema, una carta, un cuento, ¿no? Y también la poesía en sí misma, lo que le hace la poesía al lenguaje tradicionalmente entendido como comunicación, sometido a la lógica del intercambio entre un significado, un significante, entre un te doy para luego escuchar algo, ¿no? Es creo que también una forma de huellas liberada de la subjetividad en esta acepción de gesto que planteó Felipe, ¿no? Entonces eso lo dejaría como una idea flotando para ver si es que la retomamos luego. A propósito de lo que mencionaba Sandra también, de cómo, bueno, a partir de los manuscritos Heró podemos entender una concepción artesanal de la escritura y que luego Felipe lo conectó a esta idea del poeta obrero, ¿no? Es interesante observar, en primer lugar, cómo hay una concepción
de un poeta obrero muy interesado incluso en acercarse a los tipos móviles que estaban en la imprenta de Sologuren. Y en el archivo y en la muestra también lo pueden ver, hay un gesto interesante que incluso después nos puede llevar a relacionarlo con el tema de la huella, ¿no? Pero bajo otra lógica productiva. Ya no es la lógica del manuscrito, sino la lógica de la impresión en sí misma, ¿no? Hay un manuscrito que dice, una de las ediciones, uno de los ejemplares de un tiraje reducido de Río, ¿no? Salió mal. Salió con un error que en lugar de decir cuadernos de Lontanar decía cuadernos de Lontanar, ¿no? Entonces, ese error es también una manifestación de la corporalidad en la escritura. Hay muchas ocasiones en donde solo a través de la evidencia de un error se evidencia a su vez la huella física que había detrás, ¿no? Incluso eso lo pienso en otros espacios, ¿no? Cuando de pronto uno va a comprar un jean, ahora voy a poner un ejemplo, imagínense que el capitalismo aún no nos ha avasallado y todavía estamos en los 70 y el signo del jean rasgado no es algo que te lo vende Ripley, sino que es algo que puede surgir eventualmente, ¿no? Entonces, si en ese contexto uno va a la tienda y de pronto encuentra un jean rasgado, es ese momento en donde de pronto toda la lógica fetichista del capitalismo, que básicamente consiste en borrar la huella artesanal que hay detrás de los objetos, es en ese momento en el que uno dice, ok, esto ha sido hecho por alguien, hay una mano detrás. Y la mano de por sí es cuerpo y el cuerpo de por sí es error, ¿no? Más bien luchamos constantemente contra la contingencia, entonces podemos... El error en ese sentido es también una herramienta de resistencia, ¿no? Si se quiere plantear de ese modo, ¿no? A propósito de eso, justo hay un caso que es entre los ejemplos de autoedición, el de este libro de Raquel Jodorowsky, 3000 años luz o Diario de una costurera, que ella realiza con los papeles de envolver ropa. Que tenía, bueno, ella tenía una tienda de ropa en los 70, que también era bastante inusual, ¿no? Muy hippie, incluso contestataria, ¿no? Había ropa unisex, o sea, la misma ropa para hombres y para mujeres. Ya. La cosa es que ella hace estos libros con el papel con el que envuelve su ropa, y esos libros tienen el logo allí de la tienda, que no recuerdo su nombre exactamente. Y ella en el mismo poema menciona ese error e incluso o esa situación en la que, bueno, entrego, estoy acá, no, el tiempo pasa, algo así, no, se dilata y estoy atendiendo a 2 personas a las que no les importa que no les dé el papel con el que estoy prácticamente imprimiendo este libro, ¿no? Algo así. Y menciona justamente cómo, y tú ves en el libro que sí, bueno, en 2 ejemplares distintos vas a ver que el logo o los detalles del papel están en diferentes lados, ¿no? Incluso se sobreimprime el texto sobre esos detalles. Entonces es como un sacarle la vuelta, como dice, esta lógica de la mercancía de manera bastante romántica, utópica, ¿no? Pero también es encontrar o ese espacio, ese tiempo, ¿no? Ese espacio y tiempo, como menciona el gesto, ¿no? En cada uno de ellos. Y a pesar de que es impreso, o sea, no es un manuscrito. Eso está impreso y está muy bien impreso, ¿no? O sea, tiene allí, ¿no? La fecha, el día, su colofón, todo bien bacán. No pude conseguir la foto, pero es bastante gracioso, en cierta manera, el 7.2. Y bueno, ella, no es un libro, tiene un tiraje limitado, ¿no? Se lo encuentra en bibliotecas, o algunos por allí. Eielson también tenía la idea original de publicar uno de sus libros, que iba a ser papel,
que finalmente, no sé si algunos conocen este ejercicio, que habla a propósito de la huella, ¿no? Es básicamente una serie de 19 fotografías de distintas huellas sobre el papel, que pasan desde recortar el papel, hacerle un agujero, quemarlo, dejar la huella física, ¿no? Pero él tenía la idea original de que esas huellas sean de los obreros que imprimieron la edición, ¿no? Original de papel, ¿no? Que al final no se llevó a cabo, ¿no? Pero volviendo un poco a Heró, y bueno, yo que he tenido la posibilidad de revisar el archivo desde dentro, ¿no? Pensaba también en lo que mencionaba Carlos de este gesto de apropiación, de repetir algo bajo la ficción de que sea igual, pero cuando en realidad sabemos que es justamente la repetición es también una creación, ¿no? De Pierre Menard, ¿no? El autor de Quijote, ¿no? Y pensaba, no sé si es quizás un poco forzada la relación, pero pensaba en el Heró copista. Hay un Heró, a propósito de sus manuscritos, que a los 12, 13 años, lo que comienza a hacer compulsivamente, y a propósito también de materialidad y gestos, ¿no? Es copiar a mano un montón de poemas de otras personas, ¿no? Entonces, en la muestra también se pueden ver, ¿no? Copias de poemas de Mallarmé, y no solamente a mano, ¿eh? Hay también algunas copias de poemas o de poetas especialmente importantes para su formación, ¿no? Que me parece interesante ese gesto porque de nuevo te vuelve al acto, digamos, presente, hablando de tiempo, ¿no? De el momento mismo de la creación, que creo que es el momento particular en donde las cosas realmente se ponen en juego, ¿no? Y no necesariamente lo creado. Cuando pasas al momento de lo creado, tienes tu papel que se va de algún modo de las manos del escritor. Hay en ese sentido una primera enajenación respecto de lo que sucede con tu libro, con tu poema, con tu cuento, ¿no? Pero me parece que lo que se pone en juego en el Heró aún no publicado, ¿no? Que como les digo hemos encontrado manuscritos de los 12 a los 15 años, es el gesto mismo de imprimir una cosa muy táctil, ¿no? Sobre el papel, ¿no? Ya luego, cuando el poema se publica y cuando Heró comienza oficialmente su carrera de poeta, entras necesariamente en una transacción contra o respecto a lo que el otro dice de ti, ¿no? Una transacción con la crítica en sí mismo. No hay que olvidar este verso de Heró de yo no soy el poeta que ustedes nombraron, ¿no? Que de algún modo es, creo, una especie de reconciliación con ese Heró pre-publicado, que es el Heró más material, cuyo gesto está, si quieres, más ligado al archivo personal, ¿no? Este ejemplo que mencionas de Eilson, del libro Papel de 1950, me parece, por ahí. 60. Me parece que sintetiza muy bien estas tres tendencias en las que estamos inmersos todos, me parece, como creadores, investigadores, editores, poetas. Que es esta conciencia del soporte, que no tenía antes, ¿no? Porque si es un papel manchado, es un papel pisoteado, quemado, rayado, es un papel que no tiene contenido sígnico, lingüístico, y donde solamente está remarcando la fragilidad del soporte, ¿verdad? Pero yo diría que el auditorio que ha venido a presenciar esta conversación interesante, nuestros compañeros, debería no, como mencionó también Felipe, sobreestimar o idealizar la idea de un libro que tenga que de todas formas jugar con el soporte, tener imágenes. Yo diría que no se trata de hacer una oposición entre el libro vulgar o el libro artístico, sino que debería tener el creador, pienso yo, una autenticidad con su propio sistema de escritura
que le pida a ese propio sistema de escritura un medio de expresión. No debería ser al revés, que es hay un medio de expresión que está en boga y que uno lo utiliza a su sistema expresivo, sino al revés. Y es por eso que cuando mencionaban esto de la huella, esta novela me interesa mucho porque asimila los borrones, asimila las tachaduras. Digamos que ese es un archivo, para usar la palabra tan en boga, patrimonio, archivo actual. Asimila, digamos, el archivo de este ciego y visibiliza estos gestos corporales con los que el ciego tacha cosas que no quiere que se lean. Pero no los visibiliza solamente para visibilizar, sino porque ayudan a la trama. ¿Se dan cuenta ustedes que todo elemento formal que hay en la novela está pensándose a partir del desarrollo de la trama narrativa? No es un elemento formal por ser formal nada más, porque pienso yo, como se puede ver, se terminaría siendo puro solipsismo visual, libros decorativos, y no se trata de poner encima a lo clásico, lo tradicional de las rupturas, ¿no? Como bien hemos mencionado y como bien saben los marxistas, ¿no? El capitalismo se renueva constantemente, ¿no? El capitalismo que tiene estas grandes centros de comidas rápidas, fast food, y de pronto surgen estas alternativas vegetarianas, entonces el capitalismo los asimila y comienza a vender comida vegetariana. Lo mismo, imagino, pasa con los libros artistas que yo mencionó Felipe, ¿no? Pero yo quisiera que el público se vaya con esta idea, ¿no? De que no está un libro por encima del otro, sino que lo que debe estar por encima es la búsqueda auténtica a partir de tu sistema expresivo. Y yo me siento muy identificado con esta novela porque, bueno, yo admiro a Borges. De hecho tengo en mi celular no a mi enamorada, sino a Borges. Y siento que hay una coherencia, siento que no hay una recarga formal, siento que asimila toda la tradición de las vanguardias, el futurismo italiano, ruso, los asimila totalmente, o sea, concreto y todo, pero no las asimila como un simple artificio, las asimila porque su misma historia está pidiendo que utilice esos elementos formales, ¿no? Eso diría yo. La diferencia que establecía, en realidad no era una diferencia, sino que era la evidencia de un problema inespecífico, así lo dije. Estamos hablando y hay un objeto que se nos evade, ¿no? Entonces, y cuando pienso en la diferencia entre un libro vulgar, me refiero al libro que todos sabemos y por eso no lo nombramos, ¿no? Incluso un libro vulgar es como los clásicos, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Que todos lo conocemos pero nadie los lee, tienen ese carisma, ¿no? Entonces, cuando digo libro vulgar lo digo con mucha solemnidad, no lo digo como en oposición al libro de artista, que eso daría para otro gran asunto, ¿no? Y es a propósito de la materialidad, Carlos, que hacía la diferencia. Es a propósito de la materialidad porque incluso este vértigo de vanguardia que introduce el texto manuscrito quizás tenga que ver con nuestra cultura, ¿no? Que, bueno, Perú sí, no iba a decir que nosotros tercermundistas no teníamos escrituras, ¿no? Pero sí, hay escritura. A ver, ¿cómo decirlo? Nuestro precario sistema, nuestra precaria ciudad letrada, ¿no? Como sin tanta tradición. Y lo pensaba por el comentario que hacía Rodrigo, ¿no? Cuando cita a Bartés, y es porque Bartés, o sea, quiero decir que yo creo que el suplemento hay que detenerlo en un momento, Rodrigo. No se me crea que soy derridiano, ni mucho menos, ni que esto no termina nunca, ¿no? Hasta el infinito, ¿no? De hecho, una de las imágenes que había traído, quizás para defenderme de tanta lucidez, o la tuya, es el croquis del barrendero que ayudó a identificar los cuerpos de los chicos de la cantuta. Y ahí tú ves el ejercicio gráfico, ¿no? Como ¿ves? O sea, quiero decir que cuando hay una resistencia en la materialidad del libro, en el gesto gráfico, en la expresión gráfica, en todo, ¿no? En todo el cuerpo, cuando vas con todo el cuerpo a escribir, desentierras muertos. Entonces no es una cosa de formalismo, ni de galerías, ni de curaduría, sino que es una cosa muy política resistir con los libros, ¿no? Si quieren, ustedes lo deben conocer, ¿no? Ese croquis. Bueno,
tampoco es algo muy satisfactorio de ver, ¿no? Pero ahí está en juego, ¿no? Hay texto, hay grafismo, y puedes ubicar cualquier libro de artista y es la misma composición de página, ¿no? Se está componiendo una página, pero se están desenterrando muertos, ¿no? Ese es el texto de la democracia, ¿no? Es el texto de la democracia. Justo esta idea de las formas de leer y las formas de libro, que bueno, un poco leí en Manguel, menciona que en Occidente se busca siempre, ¿no? O sea, la democratización del libro, o sea, desde la imprenta hay queremos acercar el texto en su forma quizá completa, integral, hacerlo nuestro y hacerlo accesible y hacerlo masivo. Imagino que es el ideal de muchos escritores, hacer que llegue, que sea de ser leído, ¿no? ¿Quién no desea eso? Pero hay y de hecho se celebra muchísimo la masificación del libro, el que se reproduzca. Entonces yo concibo, y Manguel también, que ese libro vulgar es el que deseamos también, es el que tenemos en casa, el que tenemos en la mochila, ¿no? Es ese libro. Yo comprendí tu idea del libro vulgar con la defensa quizá de todo este proceso que es editar, que es también todo un circuito del que de repente no hemos mencionado mucho, ¿no? La corrección, la diagramación, el trabajo de fijar el contenido. Es todo un trabajo y merece, de hecho, conozco gente que critica muchísimo la autoedición porque esos trabajos se soslayan, ¿no? Y lo respeto mucho. Entonces, este objeto también logra ser algo bello. Logra ser algo bello. Tiene también un carácter estético. Y mencionaban Manguel menciona los pingüin, incluso compara, se encontró un pingüin en el Sahara, ¿no? Dice, no, sí, está el caso del pingüin de Sahara porque arqueólogos descubrieron que había un librito muy semejante, así con el tamaño de estos que tenemos, ¿no? De bolsillo, y que tiene 4 agujeritos y eran incluso libros contables, ¿no? Con algunos... y eran así en papel finísimo, parece de madera, pero los tenía y sobrevivieron al siglo XX. Entonces, es algo que siempre ha querido el ser humano, tenerlo allí, ¿no? Entonces yo concibo que, de hecho, el libro vulgar tiene esa facilidad de llegar y ser accesible. En muchos casos barata, acá en Perú no, pero en otras realidades imagino que sí. Pero ¿en dónde está esta otra idea de, bien, no quiero venderlo, quiero darlo? O sea, también mencionabas la contradicción esta de, bueno, sí, el libro único, el libro objeto, el libro arte logra, incluso después de la muerte del autor, precios exorbitantes, y es una contradicción, parece irresoluble, sobre todo cuando estos artistas son marxistas o no fue su intención inicial. Entonces, ¿dónde queda aquello que es lo que nos preguntamos y que también nos causa asombro y deleite, ¿no? Y también preguntas? Entonces eso, yo no comprendí, como te digo, esa vulgaridad con el hecho de menosprecio, pero sí como algo masivo. Me parece que se refería al libro con el que constantemente, los libros que están en la biblioteca de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, los libros que están divulgados, ¿no? Pero que tienen más peso en el significado, en el contenido, y que no le dan tanto peso al significante que es el soporte, ¿no? Como son estos libros o estas imágenes que ha mostrado Felipe, ¿no? Por ahí lo entendí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que quería decir es que es un problema, ¿no? No hay que resolverlo. Digo, hay que pensarlo, ¿no? Esa es la situación, y que sea un problema que quede en el aire, a mí me parece... Sí, yo solamente añadiría que a propósito de la vulgaridad del libro, y a propósito también de lo que mencionaba Carlos, de cómo hay cierta experimentación a veces vacía, formal, diseñada para la galería, yo distinguiría entre una visualidad, una materialidad como espectáculo, que es lo que sucede de la publicación hacia adelante, hacia adelante. Eso quiere decir el libro concebido ya como un resultado, como un producto que circula bajo distintos espacios, bajo distintas lógicas, y lo que sucede del libro hacia atrás. Del libro hacia atrás hay
producción, hay mano, hay artesanía. Y en ese espacio hay un poner en juego el cuerpo y la materialidad en una lógica distinta de la que hay en la pura visualidad que se transforma finalmente en espectáculo, ¿no? Entonces yo asociaría la vulgaridad a la que se refería Felipe con esta idea del libro, de lo que sucede del libro hacia atrás. Dos ejemplos concretos. Vallejo, en España parte de mí este cáliz. Se sabe que las hojas, el papel que utilizó Vallejo para imprimir el libro es un papel producto de haber quemado las camisas que voluntariamente los participantes en la Guerra Civil Española habían usado, ¿no? Sí, unos días, era una semana, me puse a investigar sobre este tema y es alucinante, es apasionante, es completamente un mundo nuevo. Felicito por la conferencia que están brindando. Pero bueno, llegó a mí el término marketing cultural. Entonces me pongo a investigar sobre este término y encuentro una diferencia en lo que es un producto cultural y lo que es una obra artística. Entonces, creo que tiene que ver con lo que estás diciendo con respecto a los libros, lo que estamos tocando ahora, digamos, estos que no son hechos por artistas, sino por una máquina. Entonces, lo que yo he estado leyendo se entiende así. Como producto cultural está cualquier obra, cual fuese, si es que en el proceso de la gestión, la producción, la propaganda, etcétera, interviene alguno de estos, de la tecnología, alguno de los medios tecnológicos que ayuda a su reproductibilidad, lo que antes no existía. En cambio, cuando es una obra artística, viene Miguel Ángel y hace acá una obra en mármol y se queda ahí. Entonces, esa es la obra artística porque, retomando un poco lo de Benjamin, se hace aquí, se hace ahora, es en este instante. Pero si es que esta obra artística yo la he propagado por internet, ya esa influencia de la reproductibilidad, de la difusión, ya lo convierte en parte en un producto cultural. Entonces, esto viene todavía de la Escuela de Frankfurt, 1923, que sale como una teoría del marxismo, un poco ligada al marxismo, en consecuencia el capitalismo, luego del periodo de entreguerras, etcétera, etcétera. Como les digo, es un tema bastante apasionante, los felicito, pero creo que va por ese lado el concepto de producto cultural y obra de arte. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, claro que sí. A mí me interesa la idea de resistencia independiente del arte, ¿no? Le comentaba a Rodrigo precisamente un pasaje que él conoce muy bien, ¿no? Porque es un gran investigador en la obra de Eyelson, un pasaje de la primera muerte de María, que es cuando José va a rescatar el cadáver de Pedro. Y ahí, por ejemplo, hay una resistencia, ¿no? del peso muerto de este cuerpo en el agua y este hombre que lo tiene que regresar, ¿no? Un hombre que conoce todos los secretos del mar, además, ¿no? Pero no ese peso muerto. Por ejemplo, si uno quiere, no sé si problematizar, pero ponerse un poco más barroco con el asunto, uno puede decir, bueno, cuando hay gesto, ¿no? Ese gesto, ¿hacia dónde deriva? ¿Cuál es su continente? Entonces uno puede decir, ¿qué es el libro, no? ¿Es superficie? ¿Es pliego? ¿Es hoja? Y ahí, por ejemplo, hay dimensiones estructurales definitivas, ¿no? Cómo se estructura, quién imprime el gran pliego de papel, ¿no? Cómo lo dobla, si haces octavillas, si haces cuartillas, ¿por qué plegar, no? Hay una topología del despliegue de las páginas que puede ser homologable, no sé, a las biomímesis, ¿no? Los ingenieros estudian, hay teorías de ingeniería, ¿no? Que estudian la naturaleza y copian la estructura de las hojas, la caída lenticular. Quiero decir que el libro habría que ponerlo en ese escenario amplio de la discusión contemporánea, no en la del arte, ¿no? Uno podría hablar de libros y hablar de Michael Phelps, tal cual, ¿no? La línea de flote, el braceo, de hecho, se le dice al braceo del Phelps que hace una S, ¿no? Qué extraño, ¿no? Le devolvemos al cuerpo, ¿no? Le devolvemos una letra, le reclamamos un código, y a eso me refería cuando se liberaba una subjetividad, ¿no? De hecho, se puede liberar subjetividad imprimiendo con tipos móviles, ¿no? No es antiindustrial, no es antimaquímico. Quiero decir que se libera una temporalidad, ¿no? Algo queda ahí, como suspendido, ¿no? Un poco con los fotogramas, ¿no? Con los fotogramas ocurre eso. Ahí habría una poética de desaceleración nuevamente, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese tiempo ganado? ¿Y a quién se lo ganamos, no? Yo creo que en ese tipo de batallas culturales el libro puede entrar
bien, ¿no? Incluso su forma. Claro, o sea, un libro de bolsillo se mete más que el mensaje presidencial que se pasan por la televisión, ¿no? Lo tienes, es una pequeña arquitectura social, va contigo a todas partes, ¿no? Esto que menciona... Tiene el policía que te tiene tu libro. Si te roban el libro. Haces todo con el libro, ¿no? Y ahí no hay letras, ¿no? Digo, estoy hablando solo de la presencia de ese objeto en el entorno, ¿no? Entonces, digo, por eso es un problema específico para dejar todas esas alternativas latentes. Por eso no me decido a solucionarlo, sino que me da vergüenza, ¿no? Algo que es un gran libro. Esto que menciona nuestro amigo sobre la escultura de Miguel Ángel, mencionando el aurático de Benjamin y la reproductibilidad, es un problema muy frecuente en el arte contemporáneo, ¿verdad? Donde la reproducción tiene incluso más valor que la obra original. Pero en literatura sospecho que es distinto, ¿no? Porque no pierdas de vista que incluso el hecho manual de la escritura ya es una labor técnica, porque se usa un lapicero. Eso lo dice muy bien Walter Ong, ¿no? En su libro sobre oralidad, ¿no? Que el hecho de usar un soporte, de usar el lapicero, ya es una tecnología, porque usas herramientas que han estado fabricadas. Pero esta idea de la reproductibilidad, por ejemplo, hay un escritor que se llama Kenneth Goldsmith, que él dice que en las nuevas plataformas de internet posibilitan el copiado y el pegado. Es decir, que ahí eso que tú verías como, o que se vería en el arte en general como un desmérito, sería un mérito en el arte, sería algo muy bueno, porque lo que le quedaría al escritor es funcionar de una forma con una especie de programador que comienza a archivar textos ya escritos y comenzar a cortar y pegarlos para recontextualizarlos, ¿no? Y lo subjetivo estaría ahí en el seleccionar. Porque si bien no están hablando de escritura como una experiencia individual, porque están hablando de la escritura de otros, el simple hecho de seleccionar ya está mostrando esa subjetividad que hay en la escritura misma. De manera que no, en literatura es un poco distinto. A mí esta distinción entre producto cultural y obra de arte tan tajante y tan radical me parece una excesiva romantización y en ese sentido una desactivación de las posibilidades políticas del poema, ¿no? Y incluso en una teoría marxista tan potente como la de Walter Benjamin, si uno atiende a la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, te das cuenta que él en realidad está asociando una forma de producción capitalista a eso que bajo un registro romántico llamaríamos obra de arte. Es decir, la escultura de Miguel Ángel se asume como una singularidad, ¿no? Que no puede ser reproducida o que el espectador para tener la experiencia estética tiene que ir hacia el espacio, ¿no? Y esa lógica él asocia más bien a una forma de recepción de un espectador pasivo, anclado en una ideología capitalista, y más bien él piensa que hay un potencial político muy poderoso en la reproductibilidad, que básicamente pasa desde una instancia por la masificación del arte. Entonces, no todo objeto que participa de una lógica de reproductibilidad que desde nuestra forma de vida más común y corriente la asociamos al capitalismo, ¿no? Es un objeto entregado a la lógica que está detrás del capital. De hecho, una de las herramientas de la literatura y del arte contemporáneo es más bien valerse de estos modos de producción generados por el capitalismo, pero para subvertirlos desde dentro, ¿no? Duchamp es también un ejemplo, un buen ejemplo para todo en general, ¿no? Pero justamente su dimensión crítica no pasa necesariamente por resistir desde el punto de vista más romantizado, que es yo no me meto con la industria, yo no me meto con las máquinas, yo no me meto con nada de eso porque eso es vulgar capitalismo y yo soy puro. No, sino más bien es comprender cuál es la lógica que está detrás de la producción. Un urinario es un objeto producido en serie. Y en ese sentido, todos los urinarios del mundo son anónimos. Uno no desarrolla una relación de empatía con un urinario, ¿no? No es que es mi urinario y son pocos los que quedan
fetichista diciendo este es mi lapicero, no, el lapicero y no es un objeto siempre intercambiable. ¿Y cuál es el gesto que evidencia cuál es la lógica ilusoria que sostiene a aquello que consideramos obra de arte? La firma. Basta una firma para singularizar un objeto dentro de una masa de objetos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás del arte? Esto que producimos en serie, lo firmo como Robert Muth, le pongo una fecha y en ese sentido estoy devolviéndole una corporalidad, devolviéndole una singularidad a un objeto que en cualquier otro contexto sería un objeto anónimo, ¿no? Producido masivamente. Entonces creo que no pasa tanto por hacer esta oposición brusca entre producción masiva, capitalista y más bien una producción artesanal que siempre se entiende como singular, ¿no? Tenemos quizás tiempo para una pregunta más o una intervención más y ahí cerramos. ¿Ya no? Disculpen que me emocione y me vaya en flor yo también. No puedo con mi genio. Bueno, nada, muchas gracias a ustedes por venir a esta conversación, a esta exposición. Gracias también a Sandra, a Felipe y a Carlos por sus interesantes aportes. Y los invito a que vayan a la muestra de Heró, que va hasta el 29 de febrero, o sea que tienen tiempo y no tienen excusa para no ir. Gracias.